Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 2 de Bed Free en 1 de 4. Uea y Kim tienen su primera cita basados en el libro. Este no es el camino de regreso a mi apartamento. El carro está alejándose cada vez más de mi apartamento y no puedo evitar protestar. ¿Quién dijo que vamos a ir a tu apartamento ahora? Kim movió las comisuras de su boca. Inmediatamente me giré para mirar a Kim. Tengo hambre, quiero comer algo. Probablemente aún no hayas desayunado. Kim me miró con el ceño fruncido. En realidad, antes del análisis de sangre, estaba tan preocupado que me olvidé de comer y no siento que mi estómago gruñe hasta que el otro lado lo dice. No respondí la pregunta y me recosté contra el cojín del respaldo nuevamente. Al ver que no me importaba, King aceleró y aceleró hacia adelante. Condujo hasta el famoso centro comercial en el distrito. ¿Qué quieres comer? Se volvió hacia mí después de entrar en el centro comercial. Busqué en los restaurantes del centro comercial y ninguno de ellos era barato, así que rápidamente decidí, Uea, vamos al patio de comidas a comer. King, no te preocupes por el precio, yo pagaré. ¿Por qué de repente quieres invitarme a comer? Mira a este hombre anormal con desconcierto. La expiación, respondió simplemente. Al ver su expresión sospechosa en su rostro, suspiró. Tú elegirás o elegiré yo mismo. Aquí estamos. Kim inmediatamente me tomó del brazo y entramos en uno de los costosos restaurantes tailandeses sin decir una palabra. Después de todo, esta comida era una delicia sin importar lo caro que fuera, siempre y cuando no la pagara. Soy mejor que tus fideos fritos de Pompen, ¿verdad? El hombre sentado frente a mí me miró y luego me di cuenta de que lo había estado mirando a la cara. ¿Puedes decir algo que no me enfade? No puedo evitar poner los ojos en blanco ante este narcisista. El hombre alto se rió apoyando la barbilla en su mano y me miró fijamente. King, sigue mirándome. Estás hipnotizado por mi encanto. No soy ciego, respondí, y me comí toda la comida del plato a la vez. Después de 10 minutos, King llamó al mesero para pagar la cuenta. Después de mirar el monto de 4 dígitos en la cuenta, miré su palma gruesa y le entregó la tarjeta de crédito al mesero. King, ¿por qué? Wea, necesito devolverte algo. King, dije que lo pagaré. Tómalo. Quería poner el dinero en su mano. Eki negó con la cabeza y trató de apartar mi mano. Así que me levanté de la silla, me acerqué y puse el dinero directamente en el bolsillo de la persona. ¿Seguro que eres de cuello rígido? Se quejó con desdén, pero lo ignoré. Simplemente no quiero estar en deuda con él. Regresamos, Kim me preguntó después de salir del restaurante. Eché un vistazo al bullicioso centro comercial y asentí impotente. King y yo nos dimos la vuelta y bajamos las escaleras hacia el estacionamiento. En este momento, en medio de la bulliciosa multitud, vi una figura familiar y no pude evitar detenerme. Susurré, mis ojos persiguiendo al hombre alto y recto, y vi que arrastraba a una chica ahí, susurrándole y riéndose, como si me resultara muy familiar. ¿Qué estás haciendo? X me vio atrás, dio media vuelta y caminó de regreso para encontrarme. Sigo mi línea de visión para mirar ahí. Continué mirando a la persona hasta que se acercó lentamente. La figura se volvió más clara y una sonrisa apareció en la comisura de mi boca. Ayer todavía me estaba enviando mensajes de texto rogándome que volviéramos a estar juntos. Hoy lo vi arrastrando felizmente a otra chica al centro comercial. Maldita sea, esos hombres que solo saben jugar con los sentimientos. ¿Lo conoces? Kim no pudo evitar preguntarme mientras el hombre se acercaba. Inmediatamente me escondí detrás de King, bloqueando la vista del hombre con su amplia espalda, hasta que los dos se fueron lentamente y lentamente abrí la boca. Regresemos, no esperé a que respondiera y caminamos apresuradamente hacia el estacionamiento con ambos pies. El Honda Civic negro aceleró hacia mi apartamento y de vez en cuando el dueño del auto me observaba para mirarme mientras pensaba. La imagen de Puck arrastrando a la chica frente a mí todavía resuena en mi mente. Me he rendido, no sé qué hacer, pero ahora me estoy enojando. A pesar de que hice una línea clara con él de inmediato y no pude volver con él, eso no significa que no siento dolor en absoluto. Cada vez que doy mi corazón a la otra parte, pero cada vez solo recibo una aventura con otra persona para pagar mi sinceridad.